Mi padre me ha contado esta anécdota varias veces y se las conté hace tiempo también aquí en la congregación, que cuando mi papá era joven, cuando estaba chico, su abuelo vivía ahí en casa. Entonces el abuelo de mi papá vivió con ellos un tiempo y habían encendido el televisor y al abuelo de mi padre, a mi bisabuelo, le encantaba el boxeo. Entonces habían puesto ahí una pelea. Y estaban los dos, ¿verdad? El del shorts de color rojo y el de shorts de color azul, y estaban ahí peleando. Y entonces mi bisabuelo le dice a mi papá: oye, Quique, le dice, ¿quién crees que va a ganar? Y le dice: abuelo, ya sé quién va a ganar. ¿Cómo que ya sabes quién va a ganar si aquí lo estamos viendo enfrente de nosotros? Dice: no, es que es una repetición. Esta es una repetición. Esta pelea fue ayer, pero la están volviendo a pasar en la televisión. Y le decía: no, que si ya pasó. No, ¿quién crees que va a ganar? Porque vamos a apostar $1 o $2, no sé. Y papá se sentía un poquito mal, ¿verdad? De tener que apostar, y dice, una vez le pregunté: papá, ¿y tú crees que él sabía o no sabía? Y dice: no sé, a lo mejor lo estaba haciendo, ¿verdad?, para vacilarme un poquito, o quizá a lo mejor no sabía. En ese tiempo las repeticiones no tenían tampoco mucho tiempo en la televisión. Pero lo que dice papá es que la verdad es que pues esa apuesta pues la tenía todas de ganar, porque yo ya sabía quién iba a ganar. Ahora, hermanos, cuando se trata de la historia de la humanidad y lo que Dios está haciendo en la humanidad, y esa lucha entre el bien y el mal, y Satanás buscando hacer de las suyas en el mundo, como dicen las Escrituras, la buena noticia, queridos hermanos, es esta: sabemos quién va a ganar. Esa es una gran noticia. Porque el libro de Apocalipsis es la revelación sobre el gran final y sobre el triunfo completo de Dios sobre la maldad. ¿No les parece increíble que Dios nos haya dejado un libro en donde nos diga y nos garantice cuál es el final? Pues, hermanos, hoy voy a intentar hacer algo, voy a hacer mi mejor esfuerzo por resumir una buena parte del libro de Apocalipsis. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, pero al ser un resumen habrá muchas cosas que no podremos ver. Si algún día el Señor lo permite y hacemos una serie de puro Apocalipsis, que lo veamos versículo por versículo, por ejemplo, pues entonces podremos ahondar en muchos de estos temas. Pero mi oración es que abra su apetito, el apetito de ustedes, para leer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que le perdamos a veces hay un poquito de miedo cuando abrimos este libro. Hermanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver varias cosas, y la primera cosa que vamos a ver, primeramente vamos a hablar sobre la interpretación de Apocalipsis. Ese es el primer punto, la interpretación de Apocalipsis. Abran conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 1. Apocalipsis 1:1. Hermanos, la palabra Apocalipsis viene del griego y significa revelación. De hecho, la palabra griega para Apocalipsis es, les digo cuál, sorpresa, Apocalipsis, así se dice en griego, Apocalipsis, es una transliteración. Y quiero que vean en el capítulo 1 y en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, que dice así: la revelación. ¿Ya vieron que es la segunda palabra? La revelación. Esa palabra revelación es la palabra Apocalipsis en griego. Por eso se llama así el libro. Porque en el griego es la primera palabra del libro. En nuestra Biblia es la segunda, la revelación, pero en griego es la primera. Dice revelación, así empieza, Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí ya nos da varias información muy importante sobre qué es este libro.
a quién le fue dado este libro y cuál es el propósito que vamos a estar viendo. Y como mencioné hace 2 semanas, muchos cristianos le tienen temor a la lectura de este libro. ¿Recuerdan la persona que les conté que me dijo, ¿tú crees que va a venir pronto Jesús? Yo le dije, espero que sí, y ella me dijo, espero que no. Me dijo, ¿no has leído Apocalipsis? Ese libro da mucho miedo. Pero miren el versículo 3 del mismo capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Ya vieron que dice bienaventurado? Que sea feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Apocalipsis se escribió para nuestra bienaventuranza, para que podamos gozarnos en saber cuál es la revelación de Dios, aunque incluye el gran día de la ira de Jehová. Pero como creyentes podemos, como vamos a ver mientras avancemos en este sermón, podemos regocijarnos incluso también en la ira del Señor, porque es una ira santa. Ahora, hermanos, todos los teólogos en la historia de la iglesia reconocen, o prácticamente todos, reconocen que este es un libro de difícil interpretación. En la historia de la iglesia se han propuesto varias maneras de interpretar este libro, y hay varias, pero voy a mencionar 3 de las que son más comunes el día de hoy. Por ejemplo, algunos teólogos piensan que la mejor manera de interpretar el libro de Apocalipsis es prácticamente pensando que ya se ha cumplido, que se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo vino la invasión romana. Roma invadió Jerusalén, destruyó el templo, mató a muchísimos judíos y después hubo la gran diáspora en donde los judíos tuvieron que salir dispersados. Entonces estaban en la tierra de Judea, lo que los romanos llamaban la provincia de Judea, pero llegó Roma en el 70, mató a muchísimos judíos, destruyó el templo, primero lo encendió en fuego. O sea, Josefo nos dice que el templo estaba completamente ardiendo y que había tantos cadáveres que no se podía ver el piso. Eso es lo que nos dice Josefo. Y entonces hay creyentes que dicen, el Apocalipsis se trata de eso, es simbólicamente nos está diciendo Juan lo que iba a pasar en el año 70. Ahora, otra manera de interpretar este libro que ha sido muy común es la interpretación que fue muy común en el periodo medieval. Y también los reformadores del siglo XVI, muchos de ellos tenían esta interpretación, algunos puritanos, sobre todo los puritanos ingleses, y muchos teólogos reformados el día de hoy lo verían de la manera que se le llama idealista. Es decir, que Apocalipsis no se centra en eventos históricos específicos, sino en principios espirituales y simbólicos sobre la lucha entre el bien y el mal. En esta interpretación, Apocalipsis es como una serie de imágenes atemporales, que representan la continua batalla entre Cristo, Satanás, la iglesia y el mundo. Entonces, en esta interpretación que dije que fue la más común en el periodo medieval y que también es bastante popular el día de hoy, es que no se va a cumplir Apocalipsis completamente en el futuro, sino que se está cumpliendo ahorita, pero no de una manera necesariamente específica, sino que nos está mostrando como si fuera imágenes. Y cada parte o muchas partes de Apocalipsis ya se están cumpliendo de alguna manera en el mundo. Esa sería la segunda manera en la cual algunos interpretan dentro del cristianismo conservador, vamos a decir. Y la tercera manera de interpretarlo se le podría llamar la interpretación futurista. Es decir, que el enfoque de este libro es el día del Señor en su cumplimiento final. En otras palabras, que el libro nos describe lo que va a suceder en la gran tribulación final, el derramamiento de la ira de Dios, el levantamiento de un anticristo final, la batalla final y el triunfo de Cristo y su iglesia, pero que nos está apuntando hacia el futuro, lo que va a suceder principalmente. Ahora, yo les comenté hace un par de semanas que esa era mi posición, que yo tengo la posición futurista de Apocalipsis. Sin embargo, quiero dejar en claro que dentro del cristianismo conservador hay estas diversas maneras en que los teólogos han tratado los teólogos y pastores y los intérpretes y la iglesia tratado de entender este libro. Por lo tanto, nos acercamos al libro con la humildad de saber
que buenos hermanos en Cristo, que son piadosos, que estudian la Escritura y que aman al Señor, pueden tener una diferencia de interpretación con lo que yo voy a decir. Y sin embargo, tenemos común acuerdo en muchas cosas. Tenemos un común acuerdo, por ejemplo, en que Cristo viene por segunda vez. Tenemos común acuerdo en que cuando Dios derrama su ira, esa ira es santa. Tenemos común acuerdo en que Cristo triunfa con su iglesia. Entonces hay muchas cosas, aunque pudiéramos centrarnos en las diferencias, en realidad hay mucho que nos une, incluso con hermanos que tuvieran una manera diferente de interpretar. Una vez más, estoy hablando de hermanos dentro de un círculo de iglesias evangélicas que ven la Escritura como la palabra de Dios que ha sido dada para nosotros de manera inerrante. Una pregunta frecuente que recibo y que yo mismo me hago es cómo interpretar el simbolismo de Apocalipsis, porque es un hecho de que Apocalipsis, al ser un libro profético, tiene símbolos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado de interpretarlo de manera excesivamente literalista, puesto que el género del libro es apocalíptico y la literatura apocalíptica se interpreta como simbólica. Ahora, si dicen, y hermano Manuel, ¿y eso cómo se ve? Déjenme les doy un ejemplo. Vayan conmigo al versículo 13, estamos en el capítulo 1. Miren en el versículo 13, dice, y en medio, ya están ahí, versículo 13, capítulo 1, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso es en el versículo 13. Ahora vayan al versículo 16, por favor. Versículo 16, mismo capítulo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, ninguno de nosotros debe de poner en duda que esto que Juan escribió es lo que literalmente vio. O sea, porque hay una diferencia entre lo que Juan literalmente vio y cómo interpretar simbólicamente lo que él vio. Es decir, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo que Juan está teniendo una visión y en esta visión ve estos 7 candeleros y en esta visión ve al Hijo del Hombre, que es Jesús, y ve estas 7 estrellas. Exactamente cómo se veía en la visión no sabemos, pero eso es lo que Dios le mostró. Pero ¿cómo interpretamos esto? Bueno, algunas veces Apocalipsis nos da la interpretación. Por ejemplo, en el versículo 20, miren, dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Decimos, ok, perfecto. Nos dio la visión, nos dio el símbolo y nos dio la interpretación. Pero el gran reto está en cómo interpretar los símbolos a lo largo del libro, porque no todas las veces Juan nos dice, y esto es esto, y esto es esto, ¿verdad? Muchas veces no nos lo dice, simplemente nos da la visión. Y la mejor respuesta que puedo dar a cómo interpretar el simbolismo de Apocalipsis es que se debe de interpretar de acuerdo al contexto de cada pasaje, viendo si ese contexto inmediato, y luego ves el contexto más amplio, y luego ves el contexto de Testamento y luego de la Biblia, y tratar de ver si el contexto tanto inmediato como más amplio nos van dando claves de interpretación. Entonces muchas veces dices, bueno, esto se parece a esto, el lenguaje es muy similar acá, y toda esa información nos va dando cada vez más detalles. Pero en algunos casos, hermanos, tenemos que ser honestos y no dogmatizar sobre la manera específica que un símbolo se deba de cumplir. Porque cuando dogmatizamos sobre algo en lo cual en la Biblia nos lo muestra, pero no nos da todas las claves de interpretación, debemos de tener cuidado. Porque ahí es donde podemos cometer errores. Ahora, dicho eso, les comenté que mi posición es que Apocalipsis describe lo que va a suceder en el futuro en el gran día de Jehová, el gran día del Señor. ¿Por qué interpretarlo así? ¿Por qué interpretarlo de manera futurista?
Bueno, ya comenté que en el cristianismo conservador hay varias escuelas de interpretación y yo he buscado tener respeto con mis compañeros, con hermanos, ¿verdad?, que difieren conmigo en esto. Y tengo muy buenos amigos, algunos de ellos son excelentes teólogos, en los cuales diferimos en el punto de la interpretación de Apocalipsis. Pero puesto que el Señor me ha puesto como pastor de esta congregación y ustedes son mis ovejas, creo que es necesario que yo les diga la razón por la cual creo que esto se interpreta de esa manera. Bueno, una de las razones por las cuales me parece que Apocalipsis es de interpretación futurista es el versículo 7 del capítulo 1. Miren el versículo 7 del capítulo 1, dice, esta es la introducción al libro, ¿verdad? Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, que el libro parece tener un enfoque en la segunda venida de Cristo, en la cual todos admitimos que es algo futuro. En esta visión que tiene el apóstol Juan se aparece Jesucristo con un cinto de oro en el pecho y ojos como llama de fuego. Y miren lo que le dice a Juan en el versículo 19. Vayan al versículo 19. Hoy vamos a estar viendo muchos versículos de Apocalipsis y ustedes van a ir en este viaje conmigo. Versículo 19, capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo 19 pudiera ser un buen bosquejo del libro. Primero, las cosas que Juan había visto. Acababa de ver la visión del Cristo resucitado. Después, las cosas que son, que es lo que está a punto de decir en el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Pero también las que habían de ser después de estas, que me parece pudiera encajar bien con lo que vemos a partir del capítulo 4. Ahora, otra razón sería el lenguaje que se usa a lo largo del libro. En el libro se describen eventos catastróficos de tal magnitud que no se han cumplido el día de hoy. No solamente esto, sino que Apocalipsis usa lenguaje similar y en algunos casos idéntico al lenguaje de los profetas, al lenguaje de Jesucristo y de los apóstoles cuando describen el tiempo del día de la ira final del Señor. Y este lenguaje nos da una clave de interpretación en el que me parece a mí que Juan no está describiendo la historia de la iglesia, sino que Juan está recibiendo la revelación de la pregunta que toda la iglesia tiene en ese momento, y es ¿cuándo va a venir Cristo y qué va a suceder cuando Él venga? Y que Dios le ha revelado a Juan y le ha dicho, ¿te acuerdas que yo estuve diciendo sobre esto en los profetas mayores y menores? Y te hablé de este día del Señor. Sí, este es el día del Señor. Y después tenemos al Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Marcos y en Lucas hablando sobre este gran día. Y entonces Dios le dice a Juan, ese es ese gran día. Y después tenemos a Pablo y tenemos a Pedro diciendo, viene este gran día del Señor, viene este gran día del Señor y sucederán cosas grandes y magníficas. Y que Dios le está diciendo a Juan, ese es ese gran día. ¿Verdad? Necesitamos terminar la revelación del Señor. Tenemos Génesis, pero necesitamos la revelación final. Otra razón sería el enlace lingüístico que Apocalipsis tiene con las profecías del libro de Daniel y las profecías de Jesús en el libro de Mateo. Por ejemplo, hace 2 semanas dijimos que una de las interpretaciones de la semana 70 de Daniel es que esa última semana representa los últimos 7 años de la tierra antes de la venida del Señor. Y Apocalipsis usa lenguaje muy similar al de Daniel, pero muy similar. O sea, tan similar que prácticamente la totalidad de los teólogos dicen, independientemente de cuál sea tu interpretación de Apocalipsis, o sea, Juan está pensando en lo que escribió Daniel. Porque los enlaces lingüísticos son muy fuertes. Pero no solamente hay enlaces lingüísticos con Daniel, sino por ejemplo, Mateo 24, 21. Después vamos a hablar un poquito de esto. Pero Mateo 24, 21, este se los voy a leer yo, ¿ok? Dice,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Cristo dice, va a haber una gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo me pregunto, si todo eso se cumplió en el año 70, como dicen algunos, no, en el año 70 se cumplió todo, pues en qué, cómo vamos a pensar lo que dijo aquí Jesús. Porque Jesucristo dice que esa gran tribulación es cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo les pregunto, ¿ha habido tribulaciones mayores a las que sucedió en el 70? Yo diría definitivamente sí. Tan solo el Holocausto, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos decir que hubo todavía más tribulación, incluso para el pueblo judío. Pero la otra cosa es que Mateo 24:21 y Apocalipsis capítulo 7 usan lenguaje pero tan similar que para mí es muy difícil pensar que Juan no está tratando de decir esto es de lo que habló Jesús. Está usando las mismas palabras. Y otra razón, antes de pasar al siguiente punto, es el reino del milenio y de la nueva tierra. Entonces, vamos a hablar del milenio y de la nueva tierra la próxima vez. Por eso lo dividí en 3, porque he decidido que el próximo sermón solamente va a ser sobre el milenio y sobre la nueva tierra, porque también hay muchas preguntas y es bueno tener algunas respuestas. Por lo tanto, esas son algunas de las razones por las cuales me inclino como pastor y teólogo hacia ver que Apocalipsis esencialmente nos está revelando el gran día del Señor en ese punto climático, porque evidentemente cuando analizamos la doctrina del día del Señor, estoy de acuerdo que puede haber algunos cumplimientos parciales, pero el punto climático creo que prácticamente todos estaríamos de acuerdo que es hacia el final de los tiempos, sea cuando sea ese tiempo. Muy bien, aunque sí creo que Juan pudiera estar hablando de la historia de la iglesia, como lo ven algunos intérpretes, se me hace un poquito difícil para mí pensar que eso es lo que Juan tiene en mente. O sea, que cuando Juan recibe esta revelación, él está pensando, esta es la historia de la iglesia. El lenguaje que usa me parece a mí que apunta que Juan, la expectativa de Juan es, ese es el gran día del Señor. O sea, Cristo viene y eso es lo que va a pasar. Ahora, punto número 2, vamos a ver el mensaje a las iglesias. Punto número 2, el mensaje a las iglesias. Y quiero que vayan por ahí al versículo 4 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Estas iglesias estaban en Asia Menor, en lo que sería el día de hoy Turquía, y fueron escogidas muy probablemente por su ubicación estratégica para difundir esta información. Recordemos que la iglesia primitiva fue usada por Dios para difundir el mensaje del reino de Dios desde Génesis hasta la revelación que se estaba recibiendo de Apocalipsis, y Dios estaba usando la iglesia primitiva para diseminar esa información. No solamente eso, sino que el mensaje no era solamente para estas 7 iglesias, sino que fíjense cómo dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero en 7 ocasiones dice lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, vayan ahí, capítulo 2, versículo 7, cuando se le da el mensaje a Éfeso, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me parece que pudiéramos interpretar aquí que Dios le está dando un mensaje a la iglesia en específico, a la iglesia en este caso, por ejemplo, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, que eran iglesias reales que existieron en ese tiempo y que se les está dando ese mensaje, y que también hay una aplicación amplia porque lo vemos en el mismo texto. Es decir, que el texto lo justifica. Ahora, hermanos, quiero darles un resumen del mensaje que Cristo le da a estas iglesias. Aunque, como les dije, me parece que estas iglesias sí existieron, o sea, que sí existían estas iglesias.
creo que hay una aplicación para nosotros. Y por cierto, aunque Apocalipsis fuera futurista, o sea que a partir del capítulo 4, como ahorita vamos a ver, nos apunta hacia el futuro, eso no quiere decir que no tenga una aplicación directa al día de hoy. Siempre hay una aplicación directa. Incluso, por ejemplo, en la carta de Corintios. ¿Para quién se escribió la carta de Corintios? Bueno, para la iglesia de Corintios, pero tiene una aplicación para nosotros. O sea, toda la escritura está diseñada así. Ya sea que está apuntando hacia el futuro o hacia un presente inmediato, el lector puede recibir de ella no solamente información, sino exhortación y etcétera. Ahora, déjenme les doy un resumen de las 7 iglesias. Y lo que les voy a dar es que normalmente en estas 7 iglesias Dios le da un elogio, una advertencia y una promesa, más o menos. Hay algunas excepciones, pero más o menos la elogia por algo, le advierte algo y luego le promete algo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2 del 1 al 7, la elogia por su arduo trabajo, por su paciencia y por su rechazo de los falsos apóstoles. Le advierte, sin embargo, que habían perdido su primer amor y les promete que aquellos que vencieran y fueran fieles comerían del árbol de la vida. Después, en el versículo 8 del capítulo 2, que es del 8 al 11, es a la iglesia de Esmirna. Recuerden que esto es solamente un resumen, ¿verdad? Algún día podremos verlo despacito, ¿verdad? Y tomará mucho más tiempo el que tenemos esta mañana. Pero a la iglesia de Esmirna la elogia por su fidelidad en la persecución y que tenían pobreza material, pero riqueza espiritual. Le advierte y le dice: no temas el sufrimiento que viene. Viene sufrimiento, no temas. Y le promete la corona de la vida y no sufrir la segunda muerte de la cual se habla al final de Apocalipsis. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en el capítulo 2 del 12 al 17. A la iglesia de Pérgamo les dice que habían sido fieles a Cristo a pesar de la persecución, pero les advierte que algunos estaban siguiendo doctrinas falsas y menciona la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Y les promete el maná escondido y una piedra blanca con un nuevo nombre. Después está el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira está en los versículos 18 al 29, ahí del mismo capítulo. Y la elogia primero por su amor, por su fe, por su servicio, por su perseverancia, pero le advierte que estaban tolerando a Jezabel, una falsa profetisa que los había llevado a la idolatría y a la inmoralidad, y les promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Después llegamos al capítulo 3, en este viaje panorámico que estamos haciendo. En el capítulo 3 del 1 al 6 es la iglesia de Sardis y los elogia por tener un remanente fiel, pero les dice que tenían fama de estar vivos aunque muertos espiritualmente, imagínense. Pero les promete a los vencedores que serían vestidos de blanco y sus nombres no serían borrados del libro de la vida. Luego pasamos a la iglesia de Filadelfia, que es el versículo 7. Del capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. Y los elogia porque habían guardado la palabra de Cristo y no habían negado su nombre. Y fíjense, no les da ninguna reprensión. No hay reprensión. Y les promete que serían columnas en el templo de Dios y recibirían un nuevo nombre. Esa es una de las razones por las cuales creo que después en Europa y en Estados Unidos hay ciudades que se llaman Filadelfia, pero no de las otras, porque Filadelfia es la que Dios aquí elogia y no le da alguna reprensión, y creo que quizá es por eso, pero no sé. Ahora, en el capítulo 3, en los versículos 14 hasta el 22, es la iglesia de la Odisea. ¿Ya la vieron en el capítulo 3, 14 al 22? Y les digo por qué los elogia. No les da elogio, ningún elogio. Es más, les advierte. Le dice que por cuanto eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice Dios. Pero le promete que los vencedores se sentarían con Cristo en su trono.
Entonces, de cierta manera, queridos hermanos, estas 7 iglesias son prototípicas porque nos dan un prototipo de las iglesias el día de hoy, nos dan advertencias para cada uno de nosotros. Pero me parece que fueron iglesias que existían, que tenían su pastor, probablemente eso se refiere con el ángel de la iglesia, algún tipo de mensajero o pastor, y que Dios les estaba diciendo estas cosas. Y así como nosotros pudiéramos leer la carta a los Gálatas, que se escribió a los Gálatas, pero la aplicamos a nuestra vida, podemos ver la carta de Cristo a Sardis y aplicarla también a nuestra vida. Hermanos, vimos primero algunos puntos sobre cómo interpretar Apocalipsis. Luego vimos el mensaje a las iglesias y como punto número 3 vamos a ver la gran tribulación final. La gran tribulación final. Ahora, el sermón pasado que me tocó predicar, hablé un poquito sobre este tema, ¿recuerdan? Hablé sobre el tema de la gran tribulación. Dijimos que sería un periodo corto, posiblemente de 7 años, en donde se derramaría la ira santa de Dios sobre la tierra por la multiplicación de la maldad sobre ella. Lo que no dijimos es qué sucedería en esa tribulación. Prácticamente no toqué ese tema. Ahora, si el libro de Apocalipsis efectivamente se interpreta de una manera futurista, significa que una gran parte del libro nos revela lo que sucederá durante esa tribulación final. Y una vez más, me acerco a estos pasajes, como también dice las Escrituras, con temor y temblor, sabiendo, ¿verdad?, que cualquier tipo de interpretación que uno pueda tener, sobre todo de temas proféticos que son difíciles, debemos de seguir con cuidado. Pero en los capítulos 4 y 5, Juan tiene una visión del trono de Dios en donde ve a Jesucristo como un cordero inmolado, quien toma un libro con 7 sellos. Vayan conmigo al capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Y vamos a ver de manera un poquito breve el capítulo 4 y también el capítulo 5. Pero lo que vemos es esto: en el capítulo 4, que es la oración celestial, y en el capítulo 5 se le da a Jesucristo el poder de abrir el primer sello, y luego comienzan estos juicios de Dios. Entonces, en esta visión, Jesucristo es como un cordero inmolado quien toma un libro, y este libro tiene 7 sellos. Y entonces se le da a Cristo, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para abrir el primer sello. Y la sección más larga de este libro, que son los capítulos 6 al 18, son estos juicios que son desencadenados sobre la tierra. Los juicios me parece que están escritos sobre eventos específicos de manera cronológica. Ahora vayan conmigo al capítulo 6, les voy a poner un ejemplo de por qué creo que esto es así. Pero en el capítulo 6, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque, miren lo que dice ahí, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta frase de el gran día de su ira ha llegado nos apunta a eventos específicos que los profetas escribientes, es decir, los mayores y menores, habían profetizado, de lo cual habla Jesús y después los apóstoles. Y es un ejemplo de varios que podríamos dar. Otra razón por la cual me inclino porque Apocalipsis nos muestra eventos en una cronología es porque Juan varias veces usa el lenguaje no de concurrencia sino de cronología, que dice pasó esto y luego esto y después esto, y habiendo pasado esto después pasó esto otro y luego pasó, y eso es lenguaje que en el lenguaje natural, cuando lo usamos, si yo lo usara con ustedes, la mayoría de ustedes pensarían, no nos está hablando de cosas que están pasando al mismo tiempo, sino que nos está contando una historia. Ahora, otra cosa interesante hablando de cronología es que
cuando Cristo abre el séptimo sello, que ahorita vamos a hablar, del séptimo sello salen las 7 trompetas. Entonces, es como que de uno pasa a lo que sigue. ¿Ven? Está pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del 7 sale 1, 2, 3. Entonces, eso nos habla como de cronología. Ahora, entonces, ¿qué vemos en Apocalipsis? Bueno, el capítulo 6 y el capítulo 7, hermanos, vayan al capítulo 6. Algunos de ustedes tienen Biblias con subtítulos. Esos subtítulos no son inspirados, esos se los pusieron los traductores, ¿ok? Pero muchos de ustedes tienen una Biblia que en el capítulo 6 dice los sellos. ¿Ya vieron? Los sellos. Son 7 sellos. De los 7 sellos, hermanos, los primeros 4 vienen con un jinete, con un caballo de diferente color. El primero es un caballo blanco, representando victoria. El segundo es un caballo rojo, representando la muerte. El tercero es un caballo negro, representando una hambruna. Y el cuarto es un caballo amarillo, representando a la muerte. Quizá hayan ustedes escuchado de los 4 jinetes, ¿verdad?, del Apocalipsis, vienen de aquí. De estos 7 sellos, los primeros 4 vienen con un jinete. No los 7, sino los primeros 4. El quinto sello es un clamor. El quinto sello, más que un juicio, es un clamor. Los mártires claman a Dios. Es un clamor de los mártires. Y el sexto sello, que para mí es uno de los más interesantes en todo el libro, me parece muy interesante porque coincide, el sexto sello coincide casi idéntico con las señales que Jesucristo menciona en Mateo 24. Entonces, cuando lees Mateo 24 y lees el sexto sello, hay un enlace lingüístico muy interesante, como si Juan estuviera diciendo: ¿recuerdas estas cosas que mencionó Jesucristo? Bueno, aquí hay cómo se van a cumplir. De esta manera se van a cumplir, por revelación, que Dios está ampliando su revelación en Juan. Ahora, hermanos, de nuevo, solamente es una vista de pájaro, ¿verdad? No vamos a poder ir viendo todos de manera específica y este sello, solo se los voy a resumir. Pero estoy seguro que muchos de ustedes hoy en la tarde o mañana van a empezar a leer el libro de Apocalipsis. A ver, yo lo quiero ver. Y eso es parte de mi propósito. Porque en el capítulo 8, vayan al 8, ¿verdad? En el 8 vemos, comienza con el séptimo sello, pero en el versículo 6 ya vieron que dice las trompetas. Algunos de ustedes tienen una Biblia que dice algo similar, porque después del séptimo sello, que hay silencio en el cielo, vienen las trompetas, del capítulo 8 hasta el capítulo 11. Entonces 8, 9, 10 y 11 están las 7 trompetas, y cada trompeta representa un juicio más severo. Es decir, parece que hay una incrementación de un juicio a otro. Los juicios de las trompetas, si los resumiera, serían así: granizo y fuego, una montaña que es arrojada al mar, una estrella que cae sobre los ríos volviendo el agua amarga, oscuridad sobre el sol, la luna y las estrellas, una plaga de langostas que parece que son langostas demoníacas. Pero una vez más, lenguaje simbólico, probablemente sí. ¿Hay lenguaje simbólico aquí? Sí. Un ejército de 200 millones de jinetes que causa la muerte de una tercera parte de la tierra. Ese es un resumen de las 7 trompetas. Es el derramamiento de la ira del Señor sobre un mundo pecador. Y finalmente son las 7 copas de la ira. Y para las 7 copas de la ira vamos a ir y vamos a tener que saltarnos un poquito de lo que vemos en Apocalipsis, pero vamos al capítulo 16. En medio hay cosas que tendremos que ver después, por tiempo no podremos. Pero en el capítulo 16 son las 7 copas de la ira de Dios. Entonces ya vieron cómo el libro está diseñado con estos 7, ¿verdad? Primero hay 7 sellos, de esos 7 sellos hay 7 trompetas, y de esas 7 trompetas hay 7 copas. Y estas 7 copas, si ustedes se fijan en su subtítulo, lean el versículo 1, se los voy a leer yo, 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas, ¿de qué?
la ira de Dios. Entonces, hermanos, yo entiendo que a veces cuando leemos Apocalipsis podemos sentirnos un poquito trepidantes, podemos sentirnos un poquito quizá incómodos, no sé. Pero lo que no podemos es borrar lo que diga ahí. O sea, lo que ahí sí dice es que son juicios. Lo que ahí sí dice es que son copas de la ira de Dios. Entonces, podemos diferir quizá en algunos aspectos de interpretación, pero lo que no deberíamos de diferir es en saber que el Dios Santo puede manifestar, y lo ha hecho y lo hará, una ira santa sobre el pecado y sobre un mundo pecador. De hecho, las 7 copas de la ira contienen juicios que me parece que son todavía más severos. Los juicios de las copas incluyen llagas malignas, el mar convirtiéndose en sangre, al igual que los ríos y manantiales, el sol que quema como fuego, oscuridad intensa, sequedad de ríos y al final un gran terremoto. Ahora, la pregunta del millón, por así decirlo, es: ¿cómo interpretamos estos juicios de los sellos, ¿verdad? Y de las copas y también de las trompetas? ¿Cómo los interpretamos? Bueno, primero, hay que admitir que dan evidencia del lenguaje simbólico. Cuando tú lo lees cuidadosamente, cualquier intérprete, creo que lo lee cuidadosamente, llegaría a la conclusión de que tiene ciertas señales de que hay simbolismo aquí. ¿Ya se acuerdan que les enseñé al principio y mencionaba algo y luego nos daba la interpretación? Entonces, cuando vemos lenguaje de ese tipo, tenemos que decir, a ver, si el lenguaje es similar, entonces debo de pensar que hay simbolismos. Lo que nos llama a tener cuidado con una interpretación excesivamente literal, porque si no nos vamos a perder del propósito, que era decirnos también esto de manera simbólica. Pero recordemos que siempre que la Biblia usa lenguaje simbólico e hiperbólico, tiene una razón de ser. Lo que yo quisiera decirles, que creo que tenemos que tener precaución, es que como decimos, ok, aquí están estos símbolos, no sé bien cómo se van a cumplir, entonces yo creo que no se van a cumplir. O no se van a cumplir tan feo, ¿verdad? Como está ahí. No, eso es como que me da un poquito de miedo. A ver, tengamos cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque aunque no podemos saber con toda certeza exactamente cómo esto se va a ver o cómo va a funcionar o cuáles son los detalles específicos, el símbolo debe de estar relacionado con una realidad. Porque si no, el símbolo no tiene razón de ser. O sea, si un símbolo es un símbolo, tiene que apuntar a algo específico. De lo contrario, el símbolo pierde su razón de ser. Y me parece a mí, hermanos, que puesto que el lenguaje que veo aquí es un lenguaje catastrófico, o sea, que el lenguaje que se usa es catastrófico, no veo razón para no creer que a algo así se estaría refiriendo la Biblia. Aunque no me atrevo a decir esto se va a cumplir exactamente así y asá, pero sí creo que nos apunta hacia eventos cataclísmicos que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme les digo algo. La historia no termina aquí. El sermón está terminando, pero la historia no termina aquí. Porque lo que vamos a estar viendo en el próximo sermón que me toque predicar es que todo esto es la preparación del escenario para una manifestación gloriosa de Cristo, quien junto con su iglesia instauran este reino y hay un triunfo en Cristo Jesús. Es decir, lo que Apocalipsis nos está mostrando es dos caras de algo que Dios nos muestra, por un lado de su ira santa, pero por el otro lado de su gracia, de su gloria y de su triunfo. Y es en este contraste, porque es contrastante, ¿verdad? Por un lado tenemos estos eventos, por el otro lado tenemos al Señor Jesucristo, primero como Cordero, pero después como este jinete vencedor. Y esos contrastes nos ayudan a que Dios despliegue delante de nosotros con mayor fulgor el triunfo de Cristo y de su iglesia. Y hermanos, quizá pudiéramos pensar que si todo esto se refiere al futuro
Y si la iglesia pudiera ser incluso arrebatada antes de que esto suceda, que hablamos hace 2 semanas, ¿verdad? Que también había diferentes posturas entre creyentes. Pero a lo mejor pensaríamos, entonces esto en sí, a mí, ¿qué me ayuda? ¿Verdad? Si esto es en el futuro y si a lo mejor ni siquiera voy a estar, ya sea porque pasemos a la presencia del Señor antes, ¿verdad? O por el arrebatamiento. No, pues entonces, ¿para qué pasar tiempo estudiando esto? Bueno, más bien, creo que el libro de Apocalipsis es muy relevante para nosotros hoy. Primero, quiero que medites en la justicia de Dios. Esto es ya la conclusión. Medita en la justicia de Dios. La ira santa de Dios y sus juicios justos y su juicio sobre el pecado está cercano. Está cercano a cada uno de nosotros. Dijo el autor de Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y quizá pudiera haber alguien, hermanos, entre nosotros que tiene un corazón endurecido y que ha escuchado de la palabra de Dios y que escucha ahora del juicio de Dios sobre el pecado, pero su corazón se endurece. ¿Y qué es lo que nos exhorta la Biblia? Entre tanto que se dice hoy, ven a Cristo, recíbele en tu vida, admite tu pecaminosidad. Venir a esta congregación, escuchen bien esto, no te salva, ni te salvará de lo que acabamos de leer si no estás con Cristo. Ven a Cristo. Segundo, medita en la importancia de la proclamación del Evangelio. El Evangelio de la gracia debe de ser proclamado a todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Medita en la importancia de proclamar el Evangelio a las personas a tu alrededor. Tercero y último, gózate en el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es el gran protector de su iglesia y puedes tener la confianza de que triunfaremos con Él. Así que imagínate poder saber cuál es el gran final. Si tú pudieras saber cuál es el equipo ganador, ¿qué debería de traer a tu corazón? ¿Confianza o temor? Si eres parte del equipo ganador, si has creído por gracia en el Señor Jesucristo, no por tus obras, no porque seamos mejores, no, por la pura gracia y por la pura misericordia de Dios, puedes decir: gloria a Dios, gloria a Dios, porque es Dios el que te ha puesto dentro de su pueblo para su gloria. Así que eso te debe de traer gran tranquilidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el libro de Apocalipsis, por un lado, nos muestra la justicia de Dios y por el otro lado nos muestra la gracia hermosa de Cristo. Y con eso termino. Si tú escuchas esto y dices: hermano Manuel, yo la verdad es que no estoy seguro ni siquiera de la condición de mi alma. Escucha lo que el autor de Hebreos dijo y te dice ahora por medio del Espíritu. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, porque proclamamos esto para que tú puedas recibir la gracia de Dios, para que tú puedas recibir el perdón de Dios gratuito para ti por medio de la fe en Jesús. Esa es mi oración para ti, esa es mi oración para todos nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Admitimos delante de ti, Señor, nuestras propias incapacidades, Señor. Pero te rogamos que tú obres en mis hermanos y que puedan saber
que cuando la palabra de Dios dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es porque lo es para el incrédulo. Y por eso proclamamos tu palabra y por eso creemos en tu gracia y en tu amor. Ayúdanos a confiar también en tu misericordia para con nosotros. Y te bendecimos, Dios, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.